7:09. El Senado consigue los votos necesarios para proceder a reabrir el gobierno. 8 senadores demócratas se han unido a los republicanos en un fin de semana intenso de negociaciones y con suspense, ya que un senador republicano por Texas no llegó hasta última hora del domingo para proceder a ese voto, penalizado precisamente por la reducción de tráfico aéreo. Un acuerdo alcanzado tras negociaciones que se prolongaron durante todo el fin de semana y que financiaría el gobierno estadounidense hasta finales de enero. El acuerdo no incluye la que había sido la principal exigencia de los demócratas, una prórroga de los créditos fiscales mejorados de la Ley de Asistencia Asequible que expiran a finales de diciembre. Eso sí, el acuerdo sí incluye una garantía de los republicanos de que en diciembre se votará un proyecto de ley elegido por los demócratas para extender esos subsidios que más de 20 millones de estadounidenses utilizan para reducir el coste de los planes del seguro médico adquiridos en los mercados de la ACA. Este era el momento en el que el Senado alcanzaba ese acuerdo para poner fin al cierre del gobierno federal. Do hereby move to bring to a close debate on the motion to proceed to calendar 168. The question is it the sense of the Senate that debate on the motion to proceed to H.R. 5371, an act making continuing appropriations and extensions for fiscal year 2026 and for other purposes, shall be brought to a close upon consideration? Mr. Banks. Mr. Barrasso. Mr. Bennett. Mrs. Blackburn. Ms. Cortez Masto, aye. Mrs. Shaheen. Aye. Ms. Rosen. Aye. Senators voting in the affirmative: Barrasso, Blackburn, Bozeman, Britt, Budd, Capito, Cassidy, Collins. Mr. Schumer, no. Mr. Fetterman, aye. Mr. Warnock, no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es el lunes 10 de noviembre, un fin de semana intenso en el que se daban los pasos necesarios para alcanzar ese acuerdo en medio de las advertencias sobre las consecuencias de prolongar el cierre de gobierno federal. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, afirmaba que si el cierre se prolonga, el crecimiento del cuarto trimestre podría ser negativo. Incluso este fin de semana, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advertía que los vuelos se reducirían drásticamente antes del Día de Acción de Gracias por este impasse. Un acuerdo que ahora debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y promulgado como ley por el presidente Donald Trump antes de que finalice este cierre de gobierno. Un Trump que había ordenado este fin de semana a los estados que revirtieran los esfuerzos para emitir beneficios completos de cupones de alimentos durante el shutdown, amenazando con sanciones por incumplimiento. Un Trump que se mantenía optimista ante el avance de las negociaciones que finalmente se ha saldado con su aprobación en el Senado. Like we're getting very close to the shutdown. We'll never agree to give any substantial money or any money to really prisoners, illegals that come into our country. And I think the Democrats understand that. And it looks like we're getting close to the shutdown ending. You'll know very soon. Thank you very much. Son las 7:13, la 1:13 en Washington, un fin de semana que también ha dejado nuevos avances comerciales entre China y Estados Unidos, ya que Washington ha paralizado una investigación sobre la estrategia de Pekín de dominar el sector marítimo, logístico y de construcción naval durante un periodo de un año. A partir de hoy entra en vigor esa tregua de un año. Jamieson Greer lo ha asegurado, el portavoz comercial del Ejecutivo, dice que esta suspensión se produce tras el histórico acuerdo comercial y económico que alcanzaron Donald Trump y Xi Jinping. Recordemos la pasada fin de semana, el pasado 1 de noviembre y el 31 de octubre en esa cumbre en Shenzhou, en Corea del Sur, donde además China está de conformidad con la sección 301 que está relacionada con las cuestiones planteadas en esa investigación. Por su parte,
China, además, suspende durante un año las tasas portuarias especiales que imponían a los buques vinculados a Estados Unidos. Un Washington que también ha suspendido durante un año, a partir de hoy mismo, esa investigación sobre la estrategia de China de dominar el sector marítimo, logístico y de construcción naval. Un paso más en la extensión comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Y Donald Trump ha mostrado su agradecimiento al diario Telegraph por exponer a periodistas corruptos. Todo ello después de que el director general de la BBC, Tim Davie, haya renunciado a su cargo después de unas informaciones que apuntaban a que la cadena habría editado el vídeo del discurso de Trump el 6 de enero de 2021, cuando se produjo la toma del Capitolio. Un Donald Trump que aseguraba que los altos cargos de la BBC han sido suspendidos porque los pillaron manipulando, dice, su excelente discurso del 6 de enero, asegurando que eran personas muy deshonestas que intentaron alterar el resultado de unas elecciones presidenciales. Y por si fuera poco, de un país extranjero, BBC, de Reino Unido, asegurando que además es su mejor aliado, lo cual dice Donald Trump es muy triste para la democracia. El Telegraph, que había informado que un memorándum interno de la BBC mostraba que las imágenes del programa Panorama habían sido alteradas para hacer parecer que Trump había alentado los disturbios en el Capitolio. Y el presidente Donald Trump ha sido el foco de todas las miradas este domingo en Washington, ya que se ha convertido en el primer presidente en funciones en casi medio siglo en asistir a un partido de la temporada regular de la NFL. El encuentro se disputaba en el Washington Stadium entre los Washington Commanders contra los Detroit Lions. Algunos espectadores en las gradas incluso abucheaban a Donald Trump cuando llegaba, porque además había llegado tarde para más INRI, y aparecía en la pantalla gigante al final del primer tiempo, de pie en un palco junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Ha roto la tradición y ha asistido a un partido de la NFL, no sin recibir algunos abucheos de la grada. Y los aeropuertos de Penza y Saratov en Rusia han impuesto restricciones temporales al tráfico de entrada y salida. Las restricciones se han impuesto para garantizar la seguridad de los vuelos civiles en el contexto del conflicto con Ucrania. Aún no se sabe con certeza si las interrupciones en el tráfico aéreo están relacionadas con el lanzamiento de drones. Esa es la noticia de última hora. Los aeropuertos rusos de Penza y Saratov han suspendido el tráfico aéreo. Mientras tanto, prosiguen los combates entre Rusia y Ucrania y esta mañana han resonado las alarmas antiaéreas en toda Ucrania ante la amenaza del lanzamiento de misiles balísticos e hipersónicos desde Rusia. Los medios ucranianos informan que se han lanzado misiles Kinzhal contra objetivos en el país desde aviones MiG-31, aunque no ha habido informes preliminares de explosiones. Gran parte de Kharkov sigue sin electricidad y los apagones masivos continúan en Kiev y otras regiones tras este último ataque ruso contra las centrales eléctricas, mientras Ucrania denuncia la amenaza que representan estos nuevos ataques contra subestaciones clave cercanas a sus centrales nucleares vitales. Y por cierto que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha declarado que está dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense, con Marco Rubio, para avanzar en cualquier negociación sobre el alto el fuego. Decía que junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, comprenden la necesidad de una comunicación regular. Es importante abordar, dice, el tema de Ucrania para impulsar la agenda bilateral. Un Lavrov que ofrecía declaraciones a RIA Novosti, donde asegura que hablan por teléfono y están dispuestos a celebrar reuniones presenciales cuando sea necesario. Washington canceló la cumbre prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y Vladimir Putin después de que el Ministerio de Exteriores ruso indicara que no iban a suavizar sus exigencias para Ucrania. La última vez que Rubio y Lavrov hablaron por teléfono fue el pasado 21 de octubre, precisamente para negociar esos parámetros de la cumbre en Budapest, que finalmente no se produjeron avances y ha quedado actualmente en impasse. Y el Kremlin ha negado que el presidente ruso Vladimir Putin haya ordenado el comienzo de los preparativos para efectuar pruebas nucleares. Dice que el presidente ruso no ha dado órdenes de iniciar esos preparativos. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha asegurado que el Kremlin y Putin emite los domingos, recordemos, la televisión estatal rusa, donde añadía
que se necesita entender si es necesario hacerlo. Es una decisión muy seria, tiene que estar muy estudiada y en eso están trabajando ahora los especialistas. No obstante, recordemos que la pasada semana Vladimir Putin pidió al Ministerio de Defensa y Exteriores y a los servicios secretos que presentaran una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de preparativos de pruebas nucleares. Mientras tanto, las fuerzas de Hamas atrincheradas en la zona de Rafah, al sur de Gaza, y que está controlado por Israel, no se rendirán a Israel, lo ha dicho el brazo armado de la zona de Rafah en Gaza, que está controlada, asegurando que, recordemos, el funcionario de seguridad egipcio ha recomendado, a cambio de un salvoconducto, a los combatientes que aún se encuentran en Rafah que entreguen sus armas a Egipto y proporcionen información sobre los túneles para que puedan ser demolidos. Hamas, que no se rinde y rechaza su rendición de los combatientes atrincherados en Rafah. Y más noticias como la del gobierno israelí, que ha declarado que las tropas turcas no van a formar parte de la fuerza multinacional prevista para asumir la seguridad en Gaza, actualmente en manos del ejército israelí. Dice Tel Aviv que no habrá tropas turcas sobre el terreno en la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza. Recordemos, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, incluso ha ido más lejos e ha increpado directamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, donde concretamente aseguraba que los cargos israelíes, dice, son más apropiados, dice, para la masacre contra los kurdos. Y los hutíes de Yemen han amenazado con que si se rompe el alto fuego en Gaza, en este caso se producirá un movimiento por parte de Palestina. Este grupo, controlado por los hutíes, que ha hecho estas declaraciones en medio de esas tensiones regionales que amenazan la frágil tregua negociada por Estados Unidos en Gaza, así como esas tensiones entre Irán y Estados Unidos ante el retraso de las negociaciones nucleares. En la carta, el jefe de gabinete de los hutíes ha recordado a Hamas que mantienen su compromiso y promesa de estar con Hamas sin importar, dice, los sacrificios. Y se espera que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor principal del presidente estadounidense, Jared Kushner, visiten Israel este lunes para reunirse con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu. Recordemos, una visita que también se va a centrar en resolver la crisis de Rafah, en la que esos 200 miembros de la resistencia palestina están atrapados en túneles subterráneos en la ciudad más meridional de Rafah. Y por cierto que al menos 2 personas han fallecido y más de 1 millón han huido de sus hogares ante la llegada del tifón Hungwon, que azota a Filipinas con vientos de hasta 230 kilómetros por hora. Se ha cortado la electricidad en partes de Luzón, la isla más poblada del país y la más afectada, y varios aeropuertos han sido cerrados. Las autoridades han puesto gran parte de la isla bajo alerta máxima de tormenta, ya que las fuertes lluvias han causado inundaciones antes de la llegada previa del tifón. Y los Reyes de España inician este lunes una visita de Estado a China, con una primera parada en la ciudad de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, región central de casi 90 millones de habitantes, conocida por su riqueza histórica y cultural y por ser la cuna de los populares osos panda. Una visita de Estado de los Reyes Felipe VI y doña Leticia, que llega casi 10 años después de la última visita de un monarca al gigante asiático. Y este lunes el expresidente francés Nicolas Sarkozy va a hacer su primera petición de demanda de puesta en libertad, apenas 20 días después de ser encarcelado en la prisión parisina de La Santé por la financiación libia de su campaña electoral en las presidenciales de 2007. El tribunal va a examinar a las 9:30 hora local la solicitud de libertad que han presentado la defensa de Sarkozy, una solicitud, recordemos, de la que se espera que comparezca, recordemos, Sarkozy, de 70 años, condenado el pasado 25 de septiembre por esa financiación, haber formado parte de una asociación de malhechores y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muammar el-Gaddafi para obtener fondos de cara a esa campaña presidencial de 2007.
Y ante ese impasse del cierre de gobierno federal en curso, recordemos el más largo de la historia y que supone que en la práctica no haya datos oficiales de la Oficina de Estadística, estamos en una jornada en la que los inversores y una semana de momento todavía se continuará ese apagón de datos. No obstante, las agencias privadas podrán dar datos privados, en este caso las cifras semanales de empleo que elaborará el informe ADP o el índice de optimismo de las pequeñas empresas que elabora ENFIB. En Europa el punto de mira se pone en el dato de PIB de la eurozona que conoceremos el viernes o la información del mercado laboral en Reino Unido. También en la zona euro se publicará la producción industrial y en Asia los inversores estarán pendientes de la publicación de datos de China sobre producción industrial, ventas minoristas, precios de vivienda y agregados crediticios. En Japón se publicarán nuevas estimaciones del PIB y finalmente la temporada de ganancias va reduciéndose. Sobre la mesa estarán las cuentas de las americanas Cisco, Disney y Applied Materials, mientras que lo más importante en Asia y en Europa tendrá que ver con Tencent, Alibaba, SoftBank, Sony, Siemens, las aseguradoras germanas Munich Re o Allianz. Y más noticias de última hora, mayoría de ganancias en el continente asiático en una jornada en la que también están produciéndose resultados empresariales, en este caso el de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que ha aumentado sus ventas un 17% en el tercer trimestre del año. Estamos hablando de ventas por valor de 11.860 millones de dólares. Taiwan Semiconductor, que ha anunciado que esos ingresos han crecido un 17%. Recordemos, los ingresos correspondientes al periodo entre enero y octubre en el acumulado del año ascienden a unos 101.000 millones de dólares, lo que supone también un aumento del 33% si lo comparamos con los 10 primeros meses de 2024. También ha batido expectativas de ingresos totales para el año fiscal 2024, ya que en este caso ascendieron a 93.000 millones de dólares. Recordemos, el principal proveedor del gigante Nvidia, que se ha beneficiado de que las empresas de todo el mundo construyan más servidores y centros de datos para respaldar sus aspiraciones en materia de inteligencia artificial. Las ventas de Taiwan Semiconductor han crecido un 17% en el acumulado del año. El beneficio asciende a un 34%. Y una jornada de recuperación en las bolsas asiáticas. La mejor parte se la está llevando el Nikkei de Tokio, que está creciendo un 1,27% y está rozando los 51.000 puntos, ahora mismo 50.945 enteros. También subidas por encima del 1% para el Hansen de Hong Kong, impulsado por el sector tecnológico, ganando un 1,4% hasta los 26.615 puntos. Ganancias más contenidas en Bombay y en Shanghai, y Seúl está liderando las ganancias. El Kospi está rebotando más de un 3% y está iniciándose esa recuperación asiática tras ese desplome de la inteligencia artificial.